Muy buenas tardes, mi nombre es Edwin Acevedo, soy el estudiante número 1 de la clase de Engineering Management MEN 6110 del profesor Johnny Elías. Esta es la presentación oral del term paper final de la clase, que es un análisis de las funciones gerenciales sobre una empresa. En este caso escogí la Autoridad de Energía Eléctrica, ya que llevo 27 años desempeñándome en ella, de los cuales 12 han sido como gerencial, y los últimos 4 años y medio me he desempeñado como gerente. Está dividido, ¿verdad?, en un abstracto, introducción, un cuerpo donde se definen las diferentes funciones aplicadas a esta empresa. Yo voy a dar una breve introducción primero y luego voy a hablar sobre la aplicación de las funciones. Finalmente voy a hacer una discusión y una conclusión. El ingeniero de hoy en día se enfrenta a unos retos mayores. Ya el ingeniero no es este diseñador, constructor de obras, ¿verdad? Ya ahora el ingeniero se ha convertido más en un gerente de proyectos, de varios proyectos. Pueden ser proyectos de construcción, pueden ser proyectos de algún servicio, pueden ser proyectos de manufactura. Así que con esto en mente, la visión de lo que era el ingeniero como tal está cambiando, al igual que está cambiando la tecnología día a día. Los cambios no solo afectan las profesiones, sino que afectan las organizaciones. Y en ese contexto yo voy a analizar esos cambios aplicados a la gerencia, utilizando las 4 funciones básicas en la Autoridad de Energía Eléctrica durante su trayectoria. Yo les voy a hablar un poquito de historia. La Autoridad de Energía Eléctrica fue fundada en el 1941 mediante la Ley 83, que la facultó como una entidad de gobierno que su función primaria era energizar el pueblo de Puerto Rico. Esa función, como ya expliqué en el proyecto, conllevó una planificación extensa en aquel entonces para poder llevar esa energía a todo el país, área urbana y área rural. Requirió de una organización, una estructura que pudiera llevar a cabo ese plan. Requirió de un liderazgo que llevara el plan a cabo y la organización la aplicara. Y finalmente de una serie de controles que pudieran establecer que fue eficiente la manera en cual se llevó a cabo. Entre las funciones básicas de la Autoridad de Energía Eléctrica también estaba el riego. Todavía existe una división donde ellos le dan agua potable, agua no potable, disculpen, a los granjeros del área, especialmente el área oeste. Ellos tienen unos canales de irrigación y también venden, ¿verdad?, esa agua. La autoridad posee represas alrededor de la isla. La autoridad es dueño de ellos y en un momento dado algunas de ellas incluso fueron hasta hidroeléctricas. Hoy en día la autoridad cuenta con 4 plantas generatrices, ellas queman petróleo. Una de ellas está convertida a gas natural y tiene 2 plantas auxiliares a las cuales le compra energía. Tiene varios proveedores de energía renovable, energía eólica y energía solar, que también le venden energía a la autoridad, pero en mucha más pequeña escala. Tiene aproximadamente 1.4 millones de clientes, residencial, comercial e industrial, los cuales se sirven a través de la red eléctrica del país. Está compuesta de 2.748 líneas de transmisión y aproximadamente 485 líneas de distribución. Tiene una capacidad de generación ahora mismo de 5.000 megawatts. La misma está dividida en 7 regiones. Cada región tiene una estructura muy similar. Tiene un administrador de esa región en el área comercial, en el servicio al cliente, en el área técnica, en transmisión y distribución. Tiene oficinas de distrito para ambas cosas, para atender los clientes y para atender este sistema eléctrico. Tiene una estructura en forma U, que le llaman, una forma lineal, funcional, donde tiene un director ejecutivo al cual le responden una serie de directorados. En este caso está el directorado de finanzas, está el directorado de la parte legal, está el directorado de operaciones, de
mantenimiento de edificios, el directorado de servicio al cliente, el directorado de transmisión y distribución y el directorado de generación que se encarga de las plantas generatrices. Antes de comenzar a hablar sobre la aplicación de las funciones, voy a hablar un poco y a definir las funciones básicas de la gerencia, las que son planificar, organizar, liderar y controlar. En la faceta de la planificación, que es el comienzo de todo proyecto, ya sea un servicio, ya sea un producto o lo que se vaya a realizar, ¿verdad? Ya sea una persona o una organización, hay un proceso en el cual se determina qué es exactamente lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, cuáles son los medios que se van a utilizar. Ese es el proceso de planificación. Conlleva, ¿verdad?, un estudio del mercado, conlleva una planificación de los recursos que se van a utilizar, del financiamiento que se va a utilizar en este caso, de cómo se va a implementar cada una de las cosas que se tienen que hacer para lograr el producto o el servicio final. Conlleva un pensamiento crítico para que la organización pueda definir, ¿verdad?, lo que quieren hacer. En el caso de este proyecto, pues se define como la Autoridad de Energía Eléctrica, que es quien provee toda la energía al pueblo de Puerto Rico. Así que el proceso de planificación es uno de energización y distribución de toda esa energía a todos los hogares, industrias y comercios. Luego de que este proceso de planificación se lleva a cabo, viene el proceso de organización. En el área gerencial, la organización es cómo se define la estructura que va a llevar a cabo todos estos procesos que van a dar un producto final o un servicio final o lo que sea que deseemos hacer a nivel gerencial. Y ese proceso de organización, ¿verdad? Cada estructura es individual y es parte también, ¿verdad?, del proceso de planificación, porque hay que definir cómo es que se va a estructurar esa organización. En el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica, estaba organizada por la forma U de unitaria. Este tipo de organización que tiene una persona a cargo, en este caso de la Autoridad de Energía Eléctrica es un director ejecutivo, conlleva unos grupos de trabajo. En el caso de la autoridad son divisiones, oficinas, departamentos, directorados. Estos tienen que tener, para que sean funcionales, estos tienen que tener una interacción bien profunda entre ellos. La responsabilidad en este tipo de organización recae mayormente en el director ejecutivo o CEO, como se conoce en inglés, Chief Executive Officer, y la alta gerencia de la empresa. La función es sobre el liderazgo. Una vez que se planifica lo que se quiere hacer, ya se tiene una estructura. El liderazgo es muy importante porque es lo que va a llevar a esta empresa a lograr ser efectiva y a lograr su acometido. El liderazgo en forma piramidal baja desde arriba, ¿verdad? Y se distribuye a través, en el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica, se distribuye a través de los diferentes directorados, las divisiones, los departamentos de la oficina, ¿verdad?, hasta llegar hasta el empleado. Por último, se definen los controles, que son los que establecen las reglas del juego de cómo se va a realizar y cómo se va a medir la eficiencia, ya sea de ese producto o ese servicio que se está brindando. En el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica, el producto final, que es la electricidad en los hogares, en los comercios y en las industrias, se mide la eficiencia de esa línea que afecta el costo directo de esa energía producida y de la factura del cliente. Cuando la autoridad se crea, que entra en la fase de planificación, su función principal, como establecida en la Ley 83 del 1941, era energizar el país. Esto, ¿verdad?, se logra a través de unos esfuerzos que duró 20, 40 años, que se hizo más fuerte en la época de la industrialización en Puerto Rico, para los 1950. El país comenzó a atraer industrias específicamente farmacéuticas y empezó a atraer este tipo de industrias y necesitaba energía para mover toda esa maquinaria industrial de este proceso. Además de que se vendió muy buena mano de obra, muy capaz, se necesitaba, ¿verdad?, esa energía en todo el país donde se estaban desarrollando estos centros industriales avalados por la compañía de fomento industrial en aquel entonces, que hoy en día se conoce como PRITCO.
Este proceso, ¿verdad? Se construyeron todas las plantas generatrices y ese proceso, ¿verdad? Duró aproximadamente hasta el 1990, desde los 50 hasta 1990. En el 1990, un administrador en aquel entonces fue un visionario, trajo dos plantas adicionales para añadirlas a la demanda del pueblo de Puerto Rico y las convirtió en cogeneradoras, una de carbón y otra de gas natural. Este proceso de planificación fue adicional al de electrificar el país porque ya todas las líneas estaban construidas, norte a sur, este a oeste, interconectando las plantas eléctricas que fueron diseñadas, dos en el sur y dos en el norte, obviamente con plantas auxiliares a través de la isla, y las dos cogeneradoras también se integraron en el sur. Porque en Puerto Rico en un momento dado se planificó, ¿verdad?, desarrollar el sur de manera prácticamente igual a la que se ha desarrollado en el área metropolitana, donde estuvo la Corco y ese tipo de industrias en el área sur, pero esto pues no funcionó de esa manera y obviamente pues por eso se planificó dos generatrices que son las más que producen ahora mismo en el sur y traen líneas a través del centro de la isla al área norte, que es donde está la mayor demanda del país. Este proceso de planificación que se hizo para lo que se creó la Autoridad de Energía Eléctrica fue efectivo en electrificar el país. Donde no fue, entiendo yo, que no fue muy efectivo, fue en la parte de una vez electrificado el país, ¿qué vamos a hacer con el sistema? La autoridad en ese proceso de planificación no contó, ¿verdad?, con la inserción de nuevos métodos de energía y con una posible reducción y una eficiencia mayor de uso de energía. El sistema ya tiene más de 70 años, ¿verdad? El sistema eléctrico completo, la generación, la transmisión, la distribución, las subestaciones, todo ese equipo es un equipo viejo que requiere de una cantidad considerable de dinero para mantenimiento. Para lograr que esa planificación fuera efectiva, ¿verdad? Como les expliqué anteriormente, la autoridad se organizó, ¿verdad?, en 7 regiones, una forma unitaria, donde tiene un director ejecutivo que le responde a la Junta de Gobierno. Esa junta se divide esa estructura se divide en directorados, ya los mencioné. Esos directorados, a su vez, ¿verdad?, se dividen en departamentos, oficinas, divisiones, hasta llegar a la base de la empleomanía. Entre esa división existe la división operacional, que es la más importante ahora, que es la de transmisión y distribución, la de generación y la de servicio al cliente para atender la necesidad de los clientes, facturar, cobrar esa energía, ¿verdad?, y medirla. Ese proceso de organización fue un proceso efectivo para lograr la electrificación del país. Pero el gobierno, obviamente esto es una corporación pública, responde también al gobierno, tuvo una serie de problemas financieros en un momento dado en los 90 y comenzó a utilizar la autoridad como una fuente de generar unos trabajos que le correspondían al gobierno y delegó en la Autoridad de Energía Eléctrica. Además de eso, pues le añadieron una serie de subsidios y unas exenciones a ciertas empresas, por ejemplo, a los hoteles, a las iglesias. Y poco a poco fueron socavando las finanzas de la Autoridad de Energía Eléctrica y la autoridad no tenía capital para invertir en el rejuvenecimiento del sistema eléctrico del país y sus plantas generatrices. Los proyectos de mejoras capitales fueron mermando hasta quedar prácticamente nulos por casi aproximadamente de 10 a 12 años. Lo que se hacía era que se reaccionaba, no se planificaba para hacer trabajos de mantenimiento, sino que donde había una avería y se reparaba, donde habían contactos de árboles con sistema eléctrico, pues ahí era que se actuaba, no había un programa de mantenimiento per se del sistema eléctrico y la red eléctrica completa. Esta estructura compleja que se creó para energizar el país y luego se supone que fuera para darle mantenimiento a las líneas y mantener el sistema óptimo. Luego de la debacle del gobierno, hay una serie de leyes que se firmaron
sobre un control fiscal, afectó la empleomanía de la autoridad. Una empresa que contaba con aproximadamente 9.000 empleados, una plantilla de 9.000 empleados, tuvo una fuga de talentos en un año de aproximadamente 1.200 empleados con la ley 66. Y también, pues, luego de eso, ¿verdad? Las personas se han ido jubilando y esas plazas no se han ido cubriendo, sino que se han ido congelando. ¿En qué resulta esto? Que las personas que se quedan están ocupando funciones, están haciendo funciones de esas plazas que se están quedando congeladas, y entonces los beneficios marginales se están viendo afectados, los bonos se fueron eliminando y minimizando, no ha habido aumento en los últimos 10 años en esta empresa, y esa organización pues ha ido decayendo en términos de tamaño y de eficiencia. No hubo un plan de transición implementado a tiempo. Cuando se implementó ya era muy tarde, la fuga de talentos era grandísima. Así que esto pues obviamente ha mermado lo que es la organización como tal de la Autoridad de Energía Eléctrica. Una de las cosas que más daño le ha hecho a la autoridad es el nombramiento de personas allegados a los políticos en las plazas de confianza de la Autoridad de Energía Eléctrica. El nombramiento de personas que no tienen la preparación académica necesaria, o el expertise técnico, el expertise gerencial, que requieren ciertas plazas claves en la alta mediana gerencia para poder llevar esta industria a la organización que merece y liderarla como se debe, es algo que ha afectado grandemente a no tan solo a esta empresa, sino a muchas empresas de gobierno. Esto es una realidad. Dentro de la organización, con este tipo de acción por parte de los políticos, lo que ha creado es que la regionalización de la empresa ha creado estas fincas privadas, vamos a llamarlo de esa manera, estas fincas privadas a través de toda la empresa, donde cada región actúa de manera como un satélite individual. Y esa interacción que debe haber en la organización, tipo unitaria, no, la persona que ha dirigido la autoridad por los últimos, yo te diría, por los últimos 19 años, no ha podido ser efectiva en unificar todos esos directorados y ese norte que debe tener la empresa de no tan solo llevar una energía limpia y eficiente, sino de poder facturar esa energía e ingresar, ¿verdad? Para poder invertir en el sistema eléctrico y revitalizarlo. Tal y como lo escribí en el papel, hay un dicho que se usa que dice: las cosas no son como antes. En la Autoridad de Energía Eléctrica esto no es nada diferente. Ya obviamente esa bonanza que hubo en los 90, ese dinero que la autoridad tenía en disposición para poder hacer mejoras capitales e invertir en la infraestructura, ya ese dinero no existe, y lo que se ha hecho es que se hicieron una serie de emisiones de bonos que se supone que fueran para invertir en la infraestructura y se utilizaron para pagar combustible, para pagarle a los contratistas, se lo usaron prácticamente para operación, donde se supone que ese dinero fuese para inversión de capital para mejorar el sistema. Ahora tenemos un sistema no eficiente, un sistema que fue embatido por un huracán hace 2 años, que lo que se hizo fue un parcho, se hizo un remiendo, y la autoridad en este momento, ¿verdad?, está en el mercado buscando una persona, un inversionista y un operador que pueda invertir el dinero necesario para que las ganancias, ¿verdad?, ya no sean del pueblo de Puerto Rico, sino del operador que venga. Una especie de privatización con alianzas público-privadas, operadores. La autoridad ha invertido mucho dinero en compañías de asesoría financiera, asesoría gerencial. Se encuentra ahora mismo en un capítulo 13, junto con el gobierno, tratando de llegar a un acuerdo con los acreedores, con un plan integrado de recursos. Ahora mismo es regida por una oficina que se llama el negociado de energía, que rige la estructura de las tarifas. Así que la autoridad está inmersa en un problema serio que viene arrastrando de una mala planificación, de una mala organización, de un poco liderazgo, afectado tanto por el gobierno central, tanto por los empleados de la misma autoridad, de la alta y la mediana gerencia, ¿verdad?
Esto es una realidad. Así que esa es más o menos en esas tres funciones el punto de vista de este servidor. La autoridad cuenta con muchas oficinas en varios directorados que se encargan de crear los procedimientos, de crear los de construcción, patrones de construcción, cómo se van a hacer las cosas, cómo se van a adicionar generadores de energía renovable o generadores externos al sistema eléctrico, ¿verdad? Cómo se van a adicionar los mismos. Estos controles existen, estos controles todos están en papel, ¿verdad? Y son procedimientos establecidos por muchos años que se han ido mejorando. Lo que no se ha podido es implementarlo, ¿verdad? De manera efectiva. Como yo expliqué, a veces cada región, como dicen en la calle, cada región tiene su librito. Y lo que se hace de una manera en una región, por ejemplo acá en San Juan, quizá no se hace de la misma manera en Ponce. Y esta falta de estándares, esto lo que crea es un desasosiego en los clientes, en los contratistas y en nuestros productores de energía renovable que están tratando de adicionarse al sistema. Así que, como les digo, los controles existen, pero no se han aplicado ni se han implementado debidamente. Pero en la autoridad todo está escrito en un procedimiento. Según lo que he aprendido en la clase, estas funciones gerenciales, que fue lo que estudiamos a través del libro de Griffin, estas 4 funciones, aplicadas a cualquier organización de servicios o de productos, son esenciales para lograr un producto final o un proyecto final, ya sea de manufactura, de servicio, como me expliqué, lograr que sea efectivo. Sin estos procesos, esta línea no va a ser efectiva, no va a alcanzar que el producto final sea lo que se espera o más. Estas funciones están constantemente afectadas por problemas internos y problemas externos. La importancia de esto es tener las herramientas necesarias para no poder lidiar con estos problemas de manera efectiva, atacarlos antes de que estos problemas se conviertan en lo que para la Autoridad de Energía Eléctrica son ahora, una debacle. La autoridad está sumida ahora mismo en una quiebra, no tiene dinero para invertir en su infraestructura y está trabajando el día a día con unos recortes internos increíbles, ¿verdad? Y está tratando de reorganizarse. Y si no se logra reorganizar, pues entonces de venderse para poder subsistir. Yo considero que la estructura de la Autoridad de Energía Eléctrica debió haberse movido hace mucho tiempo a ser mucho más eficiente. La estructura siguió adicionando personal donde prácticamente habían la misma cantidad de empleados gerenciales que la misma cantidad de unionados. A esos unionados se les fue dando unos beneficios, los mismos gerenciales les fueron dando unos beneficios para ellos poder después aprovecharse de esos beneficios y hacerlos de los gerenciales también. Y esto fue haciendo una estructura difícil de manejar, una estructura, no tan solo la estructura de empleomanía, sino también la estructura física. La estructura física se abandonó y se mantuvo en un deterioro por los últimos 10 o 12 años, sin ninguna inversión de capital grande en las plantas generatrices, en la línea de transmisión, en la línea de distribución. Hubo una planificación en parte, de esas líneas hubo unas que se soterraron, pero esto es algo bien costoso y eso no es algo que se pueda hacer con el dinero con el que cuenta ahora mismo la Autoridad de Energía Eléctrica. Por eso es que se está buscando inversión ahora de capital, ya sea extranjero o de aquí mismo del país. También considero que la persona que dirige la empresa no necesariamente tiene que ser un ingeniero electricista por el hecho de que nosotros estamos vendiendo energía. Yo considero que la persona que dirige esta empresa debe ser un empresario. Esto es una corporación pública que su función fue completada, la función de electrificar el país. En este momento la función es ser más eficiente para poder llegar mayores recursos monetarios al fisco, ¿verdad? Y poder cumplir con nuestras obligaciones económicas día a día, con nuestros bonistas, que son los verdaderos dueños de la autoridad, con el combustible que hace falta para trabajar, para quemar en las plantas y poder producir la energía,
y el dinero que hace falta para darle mantenimiento a las líneas eléctricas. Estas herramientas gerenciales, durante los 70 y pico de años que tiene la autoridad, no fueron usadas de manera efectiva a través de todos esos años. Y esto resultó ahora en un problema de una quiebra, donde la autoridad prácticamente está insolvente, no puede operar con el mínimo dinero, ¿verdad? No hay ganancias que se puedan invertir y tenemos una deuda increíble con los municipios. La gerencia no es para todos. La gerencia requiere de una serie de factores, ¿verdad?, que no todo el mundo los tiene. En el caso específicamente de la autoridad, el nombramiento, ¿verdad?, de plazas políticas, el nombramiento de favores políticos, ha hecho que en la empresa haya un gran número de gerenciales que no cuentan con las cualidades de la gerencia. Y esto sumado, ¿verdad?, a malas decisiones de alta gerencia, de no darle continuidad a los proyectos porque cambió el partido, porque llegó fulano o porque se fue mengano. Esto ha ido en detrimento de la función principal de la autoridad, que es dar energía de manera más eficiente. Se hizo un proyecto, y porque ese proyecto lo hizo el Partido Nuevo Progresista, cuando llegue el Partido Nuevo Progresista, ese proyecto simplemente no sirve. A ese proyecto, después de que se invierten millones de dólares, simplemente se engaveta. Esa falta de continuidad, junto con la falta de cualidades gerenciales de muchos de los altos funcionarios de la autoridad, es quien lo ha llevado a esta debacle en la cual se encuentra ahora. Y esto no es tan solo en la autoridad, o sea, esto está pasando a nivel del gobierno central y a nivel de todas las empresas de gobierno en este momento. En el caso de las empresas municipales, hay muchos municipios que tienen alcaldes que tienen destrezas gerenciales increíbles. Esos alcaldes han logrado subsistir. Y tengo que hablar de esto porque la gerencia aplica en todo proyecto, en todo lo que tenga que ver con servicios, productos. La gerencia es de suma importancia. Y carecer de esas cualidades gerenciales es un problema para el país y es un problema para cualquier empresa, sea privada o pública. Así que nada, espero que les haya gustado mi proyecto. Yo de esta clase, ¿verdad?, he aprendido bastante, a pesar de que llevo 4 años y medio como gerente, desempeñándome como gerente. Lo que he utilizado son mis cualidades como ingeniero de resolver problemas, pero esta clase, junto con la maestría que estoy haciendo, me ha llevado a tener unas cualidades adicionales, las cuales yo sé que me van a ayudar en esta empresa y en lo que venga luego de esto. Así que muy buenas tardes.